Ella ya tenía otro, y un plan para destruirme. Pero lo vi venir. Y me adelanté. Cuando pensó que ganaba, ya había perdido. Nunca imaginé que el amor pudiera resquebrajarse en silencio, como una copa de cristal que, aunque intacta, ya lleva una fisura invisible. Sospechaba que mi esposa preparaba algo. Algo definitivo. Así que tomé medidas. Moví mis activos, discretamente. 2 semanas después, su jugada salió a la luz, presentó la demanda de divorcio. Y luego, se arrepintió. Porque su plan, que había diseñado con precisión quirúrgica, se desmoronó en sus manos. Hola. No pensé que algún día estaría escribiendo esto. Durante meses he navegado con esta historia atascada en el pecho, incapaz de soltarla. Hasta ahora. Necesito liberar el peso, aunque sea en palabras. No soy un paranoico. Nunca lo fui. Tampoco alguien propenso a buscar problemas donde no los hay. Llamémosla así, y yo llevábamos 6 años juntos, 4 de ellos casados. Habíamos construido algo que creía firme, hasta entrañable. Peleas teníamos, sí, pero como cualquier pareja normal. Nada de gritos, nada de grietas. Éramos, en esencia, un buen equipo. Compartíamos una rutina sin esfuerzo, de esas que no necesitas cuestionar. Éramos colegas, cómplices de chistes absurdos, víctimas de largas discusiones sobre qué película ver, artífices de pequeños rituales diarios que daban sentido a la vida. Ella me sorprendía con cenas temáticas o escapadas espontáneas. Yo le traía su ramen favorito cuando tenía días pesados. Nos sabíamos los silencios y los gestos. Teníamos, o eso creí, una armonía ganada a pulso. Y sin embargo, todo cambió. No de golpe. No con un portazo ni una confesión lacrimógena. Fue como una lluvia fina, imperceptible al principio, hasta que te das cuenta de que estás completamente empapado. Empezó hace unos 6 meses. Eran cosas pequeñas. Cosas que, si no estás atento, pasan de largo. Comenzó a llevar el teléfono a todos lados, a la cocina, al baño, al cuarto de lavado. Antes, lo dejaba en la mesa sin pensar. Yo incluso respondía llamadas por ella si estaba ocupada. Un día le lancé una broma. ¿Te reclutaron para una célula secreta? Se rió. Solo tengo muchos correos. Gente pesada. Lo dejó pasar como quien espanta una mosca. Yo también lo hice. Hasta que, unos días más tarde, noté que había puesto una contraseña. Por primera vez en 6 años. Cuando le pregunté, se encogió de hombros. Hackers, ya sabes cómo es esto. Fue todo. Ni una palabra más. Y yo, que aún confiaba, no presioné. No quería parecer un marido inseguro. Pero algo me chirriaba. Luego vino el cambio de escenario para cada llamada. Cada vez que sonaba el teléfono, ella lo agarraba como si quemara. Un segundo, es del trabajo, decía, y se encerraba en el dormitorio o salía al porche. No era solo el tono de su voz, era el apuro, la tensión en sus hombros. Cuando preguntaba quién era, su respuesta era siempre vaga. Un colega. Un asunto rápido. Y ahí quedaba. Empezó a apoyar la cara sobre el brazo en la mesa, como escondiéndose detrás de su propio cuerpo. Un gesto que nunca le conocí. Hasta que un día, al extenderle una servilleta, vi cómo deslizaba el teléfono lejos de mí, como si protegiera un secreto incriminatorio. Fue un segundo. Pero suficiente. Las conversaciones comenzaron a oxidarse. Donde antes todo fluía, ahora había silencios incómodos, evasivas, monosílabos. Ya no respondía cuando hablábamos del futuro. ¿Vamos a hacer algo por nuestro aniversario? Sí, lo veremos. Y luego cambiaba el tema. Como si nosotros, le resultara pesado. Todo encajó, como piezas de un rompecabezas que uno se niega a armar ese miércoles. Me dijo que se vería con un amigo para tomar un café. Nada nuevo. Yo estaba en la misma zona, así que pensé, ¿por qué no sorprenderla? A veces esos gestos salvan días. Pero al llegar, la vi fuera del café. No estaba con nadie. Caminaba en círculos, el teléfono pegado a la oreja. Algo en su postura me detuvo, tensa, nerviosa, como si el aire le pesara. Me quedé en el coche,
las ventanas entornadas. No quise escuchar, pero no pude evitarlo. Ya casi está listo. No, no sabe nada. Empezaremos desde cero, pronto. Mi sangre se congeló. No fue lo que dijo. Fue como lo dijo. Era una voz que no reconocía. Como si le hablara a otro hombre, o a otra vida. Una vida sin mí. Cuando regresó a casa esa noche, fingí normalidad, aunque por dentro sentía el estómago hecho un nudo. Le pregunté cómo había ido el café, como quien comenta el clima, forzando una sonrisa que se sentía tensa en mi cara. Me devolvió una historia perfectamente hilada sobre una amiga y sus problemas con un novio infiel. Habló con tanta fluidez que parecía haber ensayado el guión frente al espejo. ¿Y tú? ¿Qué piensas de eso? Preguntó de repente, casi al final de su relato. ¿De qué? De que deberíamos tener todo en un mismo lugar, dijo, como si se tratara de la conclusión lógica de su anécdota. Contraseñas, cuentas, documentos importantes. Por si pasa algo. Me quedé mirándola. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como si lo hubiera estado esperando. Como si la charla fuera solo el telón de fondo para esa frase cuidadosamente medida. ¿Algo como qué? Pregunté, intentando parecer desinteresado. Ella se encogió de hombros, un gesto que empezaba a convertirse en su respuesta automática. No sé. Emergencias. Algo inesperado. Cosas de adultos responsables, ¿no? En apariencia, era una sugerencia práctica. Sensata, incluso. Pero no sonaba así. Sonaba a agenda. A preparación. A movimiento previo al golpe. Asentí con una mueca que intentaba ser amable. Supongo que tiene sentido. Pero por dentro, el eco era otro. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de repente quiere agrupar información financiera si siempre nos ha parecido bien tenerlo todo por separado? Esa noche no dormí bien. Su voz me seguía, repetía frases, rebotaba en mi mente como una canción en bucle. Su tono, su expresión, sus evasivas. Todo se mezclaba con las llamadas, el secreto en el café, la distancia inexplicable. Y la imagen que emergía era inquietante. No pasó mucho tiempo antes de que lo volviera a mencionar. Fue una mañana cualquiera. Yo preparaba un sándwich, ella estaba absorta en su teléfono. Entonces, sin levantar la vista, soltó. ¿Has pensado más en lo de organizar las cuentas? O sea, ¿sabes dónde están todos los datos? El pan se me resbaló de las manos. Dejé el cuchillo sobre la encimera con más fuerza de la necesaria y me giré hacia ella. Últimamente has estado muy insistente con lo financiero. ¿Está pasando algo que deba saber? Alzó los ojos con lentitud, como si recién despertara de un sueño. Su rostro mostraba una ligera sorpresa. Luego, volvió a bajar la mirada. No, no pasa nada, dijo, demasiado rápido. Solo quiero tener todo ordenado. Por si acaso. ¿Por si acaso qué? Su encogida de hombros fue más tensa esta vez, casi una defensa. No lo sé, si uno de nosotros se enfermara, o algo. Algo. Esa palabra flotó entre nosotros, cargada de significados que no quiso nombrar. Mi intuición ardía. No era precaución lo que había en su voz, era cálculo. Y por más que lo intentara, no podía convencerse de que era una preocupación inocente. No dije más. Solo asentí, como si hubiera aceptado su explicación. Pero no lo hice. No podía. Al día siguiente, mientras ella estaba en la oficina, encendí mi computadora. Entré en nuestra cuenta conjunta. No buscaba nada en particular, o tal vez sí. Buscaba confirmar esa sensación punzante que no me había dejado en paz. Y ahí estaban. Pequeños retiros. Montos menores, dispersos a lo largo de varias semanas. No lo suficiente para activar alarmas bancarias, pero sí para levantar las mías. Eran movimientos calculados, silenciosos. Retiraba cantidades casi imperceptibles. Sin patrón aparente. Sin justificación visible. Me quedé viendo la pantalla un largo rato, con los dedos inmóviles sobre el mouse. No había pruebas sólidas, pero el instinto gritaba. Gritaba fuerte. Pensé en enfrentarla. Pero no era el momento. Si me equivocaba,
si estaba leyendo todo al revés, la herida sería irreparable. Y si tenía razón, entonces necesitaba actuar con inteligencia, no con emociones. Así que hice lo que cualquier persona cuerda haría en mi lugar, hablé con alguien de confianza. Un amigo de la universidad. Abogado. Discreto. Le conté todo. Desde los cambios sutiles hasta las cifras que no cuadraban. Intenté no sonar como un conspiranoico. Mira, me dijo con cautela, tras unos segundos de silencio, no afirmo que esté pasando algo concreto, pero lo que describes no es paranoia. Es prudencia. Si tienes algo que proteger, ahora es el momento. No esperes a que sea demasiado tarde. Sus palabras me hicieron tragar saliva. Porque, aunque no lo dijera abiertamente, yo ya lo sabía, estaba en medio de algo. Algo grande. Algo que no había empezado conmigo, pero que sí podía terminar muy mal para mí. Mi amigo, con la calma que solo da la experiencia, me guió por los pasos necesarios para blindar mis finanzas. No era complicado, pero la sensación era otra. Tomar medidas tan definitivas me provocaba un vértigo silencioso, como si estuviera al borde de una tormenta que aún no terminaba de desatarse. Cada clic, cada firma, cada movimiento, era un acto de defensa. Aunque aún no sabía de que me estaba protegiendo con exactitud. Parecía exagerado. Lo sabía. Como si me estuviera preparando para una guerra que quizá nunca llegaría. Pero la sospecha se había convertido en una herida punzante, y la intuición ya no callaba. Si M estaba ejecutando algún plan y cada día era más difícil negarlo, yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Y no se trataba simplemente de dinero. Era todo lo que habíamos construido. Nuestra historia. Nuestra casa. Las noches en vela soñando con un futuro compartido. Las bromas absurdas en la oscuridad de la habitación, cuando el mundo parecía hecho solo para nosotros. ¿Cómo llegamos a esto? La sola idea de ocultarle algo me desgarraba. Pero el miedo superaba a la culpa. Aquella noche, con ella fuera de casa, me senté en el escritorio con la laptop frente a mí. Tardé minutos en abrirla. Me quedé con la mano suspendida sobre el teclado, respirando hondo, sintiendo los dedos temblar levemente. Abrí carpetas, accedí a cuentas, descargué documentos. Hipotecas, inversiones, extractos bancarios. Cada archivo abierto era una puñalada a lo que alguna vez fue la confianza entre nosotros. No lo estás haciendo para lastimarla, me repetía. Lo haces para proteger lo que te queda. Elaboré una lista precisa, qué mover, cómo y cuándo. Tenía que hacerlo con cuidado. Sin despertar alarmas. Que todo pareciera normal. La hoja se llenó rápido, pero cada línea pesaba más que la anterior. Un dolor sordo se instaló en mi pecho. Llamé a mi madre. ¿Puedes guardarme unas cosas por un tiempo? Dije, intentando sonar casual. ¿Qué tipo de cosas? Papeles. Cosas importantes. Nada grave, solo medidas preventivas. Su silencio fue largo. Pude imaginarla sentada junto a la ventana, sujetando el teléfono con ambas manos. ¿Estás bien? Mentí. Sí. Solo quiero asegurarme de que todo esté bajo control. Por si acaso. No me cuestionó. No lo necesitaba. Su respuesta, suave y llena de pausas, fue suficiente. Claro, hijo. Estoy aquí. Para lo que necesites. Colgué sintiendo una mezcla espinosa de alivio y vergüenza. Involucrarla me dolía. Pero su respaldo era la única tabla firme en este mar revuelto. Esa noche, antes de que M regresara, todo estaba en marcha. Había trasladado la mayor parte de los activos, las cuentas personales, la inversión más grande, incluso puse la casa a nombre de mi madre. De la cuenta conjunta dejé lo justo, como si nada hubiera cambiado. Como si la fachada se mantuviera intacta. Ella entró como siempre, besó mi mejilla con naturalidad y preguntó si quería ver una película. Asentí. Mi cuerpo estaba ahí, sonriendo, reaccionando. Pero por dentro, era una cáscara. Un hombre que acababa de hacer algo irreversible y no sabía si sentirse culpable o aliviado. Los días siguientes fueron un ejercicio de contención. Desayunos compartidos. Charlas suaves. La misma rutina. Ella parecía tranquila, incluso alegre. Su risa era más frecuente.
Cocinaba más a menudo. Tocaba mi brazo con cariño. Pero nada de eso me calmaba. Al contrario. Su ligereza me resultaba inquietante, como si celebrara una victoria silenciosa. Lo que más me descolocó fue su repentino silencio respecto al dinero. No volvió a mencionar contraseñas ni cuentas, ni siquiera cuando se lo insinué, con cautela, una tarde. ¿Sigues interesada en juntar nuestras finanzas? Pregunté, observándola desde el umbral de la cocina. Ella alzó la vista apenas un segundo. Oh, no. Ya no es tan importante. Era solo una idea. Y volvió a mirar su teléfono. La manera en que cambió de tema me heló. No fue olvido. Fue evitación. Deliberada. Calculada. Por un momento pensé que había reaccionado de forma exagerada. Tal vez me había dejado llevar por una paranoia infundada. Tal vez, nada estaba pasando. Pero entonces recordé los retiros sutiles. Las llamadas apagadas. La frase en el café, pronto empezaremos de nuevo. Y su manera, tan elegante, de esquivar toda conversación cuando sentía que la rodeaba. No. No era olvido. Era miedo. O culpa. O ambas. Después de unos días de evitar el tema, decidí empujar, apenas un poco. No de forma frontal, sino con insinuaciones cuidadosamente medidas. Y lo noté, M empezó a observarme de reojo cuando creía que no la veía. Eran esos pequeños desvíos de la mirada, como si midiera algo en mi rostro. Tal vez miedo. Tal vez duda. Como si estuviera esperando señales. Pero cada vez que sus ojos se encontraban con los míos, volvía rápidamente a lo suyo, el teléfono, un libro, cualquier excusa para escapar. Ese vaivén me carcomía. Parecía estar esperando que yo lo trajera de vuelta, como si no quisiera ser quien reabra la conversación. Pero yo no le daría esa ventaja. Si estaba esperando luz verde, no la tendría de mi parte. No otra vez. Cualquiera que fuera su siguiente jugada, debía mantenerme por delante. Algo se avecinaba. Se sentía en el aire, en la manera en que me miraba cuando pensaba que no lo notaba. No sabía cuándo ni cómo, pero lo presentía. Así que me preparé. Esa noche, como tantas otras, la observé con atención. Todo parecía normal, en la medida que algo así podía parecerlo. Hablaba de trabajo, de la cena, incluso rió cuando recordamos aquella vez que arruinamos una receta con sal en lugar de azúcar. Una risa demasiado fácil. Una risa que no había escuchado en meses. Y por un segundo, me pregunté si todo había sido una exageración de mi parte. Y si la distancia, las evasivas, las llamadas misteriosas, eran simplemente producto del estrés, de las presiones cotidianas, de una etapa difícil. Pero el momento de calma fue breve. Muy breve. Fue un viernes cualquiera. M me pidió que apagara la televisión. Se sentó frente a mí con la espalda recta y la expresión ya ensayada. Tenemos que hablar. No necesito más. Mi cuerpo lo supo antes que mi mente. Sentí el estómago caer, como si una compuerta se abriera bajo mis pies. He estado pensando, dijo con un tono tan neutro, tan cuidadosamente medido. Creo que deberíamos divorciarnos. Ni lágrimas. Ni rabia. Ni temblor en su voz. Solo la certeza helada de quien ya ha practicado esas palabras. No supe qué decir. Solo la miré. Esperando que dijera que era una broma cruel. Siguió hablando. Habló de reencontrarse a sí misma, de sentirse perdida, de necesitar espacio. Palabras comunes, demasiado comunes, tan pulidas que sonaban vacías. Palabras de manual. Y entonces llegó el golpe. He hecho muchos sacrificios por ti. Y no creo que los valores. Yo merezco más. Esa frase no fue una justificación. Fue un veredicto. Un pase de factura. Porque ya no se trataba de separarse. Era el marco que construía, que yo era el problema, y ella la víctima. Que lo nuestro había sido una deuda emocional que yo nunca pagué. Mi cabeza zumbaba. ¿Sacrificios? M continuó, casi sin alzar la voz. Hay un amigo que me ha ayudado a ver las cosas con más claridad. Un amigo. No dijo su nombre. No dijo mi terapeuta o una amiga, sino un amigo.
masculino, definido, presente. No era una figura casual. Era alguien con peso en su narrativa. Y la forma en que lo pronunció, sin titubeos, sin explicación, me dejó helado. ¿Quién era ese hombre? ¿Desde cuándo tenía tanta influencia? ¿Hasta qué punto estaba el involucrado en esta decisión? La idea no me abandonó mientras ella seguía hablando de sus sacrificios. Me dijo que me había seguido cuando quise mudarme más cerca de su trabajo. Que yo nunca entendí lo que implicaba para ella. Recordó aquel retiro de yoga, y cómo ella sola tuvo que planearlo todo, mientras yo apenas me interesaba. Dijo que cambió de carrera 2 veces, sin apoyo real, aunque yo había hecho malabares con el presupuesto y las cuentas para que pudiera arriesgarse. Yo estaba ahí. Siempre. No perfecto, pero presente. Le organicé cena sorpresa cuando estaba agotada. Le recordé cumpleaños que incluso su familia olvidaba. Cuando lloraba por su trabajo o se frustraba con su madre, la escuchaba sin interrumpir. Cuando dudaba de sí misma, yo era quien la sostenía. Eso no contaba. Creí que amar era eso, elegir al otro cada día, incluso cuando es incómodo. No era grandioso, ni heroico, pero era constante. Y ahora, ese amor que creí mutuo se reducía a un discurso aprendido, a una narrativa ajena, impulsada, quizá, por alguien más. Mientras hablaba de lo que merece, yo no podía dejar de pensar que no era ella la que hablaba del todo. Era alguien más. Y lo más doloroso de todo, es que ella parecía convencida. Por eso, cuando dijo, yo merezco más, sentí que algo en mí se desgarraba. No por la frase en sí, sino por lo que implicaba. No era un reclamo por mis fallos, ni una súplica de atención. Era una sentencia. Fría. Impersonal. Ni siquiera intenté contradecirla. Sabía que no estaba molesta por algo puntual. No había una pelea, ni un detonante claro. No se trataba de mí, no exactamente. Era ella. O al menos, una versión de ella que ya no reconocía. Quizá era ese amigo del que hablaba con tanta soltura. O tal vez había algo más, algo aún más profundo. Pero la mujer que tenía frente a mí no era la que me había tomado la mano en el altar. No era la que buscaba mi mirada en mitad de un mal día. Y no iba a permitir que reescribiera nuestra historia con trazos falsos. Así que asentí. Sin dramatismos. Si eso es lo que sientes, supongo que deberíamos hablar de los siguientes pasos. Su rostro cambió. Había esperado otra cosa, súplicas, negaciones, promesas vacías. Tal vez un derrumbe emocional. Pero yo solo le ofrecí una puerta abierta. Y eso la descolocó. A mí no me importaba. Porque, en ese momento, algo dentro de mí cambió también. Ya no se trataba de retenerla, ni de entender sus razones. Necesitaba respuestas. Saber qué, o quién, había generado ese cambio tan calculado. Porque esto no había nacido de la nada. No se despertó una mañana queriendo irse. Era un plan. Una narrativa construida. Y no iba a quedarme otra vez en silencio mientras las piezas se movían sin mí. Esa misma semana se mudó a su nuevo departamento. Y el lunes llegaron los papeles del divorcio. Pero no era solo eso. Lo que ella buscaba no era una separación limpia. Era una liquidación total. Pedía la mitad de la casa, de mis ahorros, de mis activos, incluso del automóvil que yo pagaba desde antes de conocernos. Y como guinda, incluyó cláusulas ambiguas de pensión alimenticia que, dadas sus ingresos, no solo eran innecesarias, eran un insulto. No quería irse. Quería llevarse todo. Al principio pensé que se trataba de despecho, de una rabieta envuelta en lenguaje legal. Pero cuanto más revisaba sus demandas, precisas, meticulosas, como trazadas con una regla, más sentía la sombra de alguien detrás. Alguien que la estaba guiando. Que la había armado. No podía preguntarle directamente. Ya no. Así que me volví hacia lo único que tenía a mano, sus redes. No me había bloqueado. No publicaba con frecuencia, pero aún así, comencé a hurgar. Fotos, etiquetas, comentarios. Buscaba un patrón. Una anomalía. Y ahí estaba, Daniel. Un nombre inocente. Pero repetido. Demasiado repetido.
Me gusta, tras, me gusta. Comentarios casi rutinarios, pero consistentes. Nada que cruzara la línea. Pero lo suficiente como para despertar una intuición. Entré a su perfil. Público. Profesional de marketing, treintañero. A simple vista, inofensivo. Pero al deslizar hacia atrás, encontré algo que me erizó la piel, una foto tomada en el mismo café donde la había visto semanas antes. La misma fecha. La misma fachada. Mi estómago dio un vuelco. Seguí bajando. Había un comentario en una foto suya, tú puedes con esto, que no parecía casual. Otro post, con una selfie frente a un edificio que reconocí. Su nuevo departamento. Las piezas se deslizaban en su lugar. No tenía una prueba concluyente. No había una confesión, ni una foto comprometedora. Pero el patrón era claro. Demasiado claro. Y lo peor de todo era no saber qué hacer con esa información. No podía presentarla en un juzgado. No podía confrontarla sin revelar que había estado escarbando. Pero tampoco podía seguir esperando respuestas como un idiota. La frase seguía resonando en mi cabeza, un amigo me ha estado ayudando a ver las cosas con más claridad. Quería saber quién era, y qué papel jugaba realmente en todo esto. Así que decidí contactar a alguien que conociera su mundo. Lucía. Amiga de años. Casi una hermana para ella. Pensé que si alguien sabía algo, sería ella. La llamé. Mantuve el tono ligero, casi anecdótico. ¿Has hablado con M últimamente? La he sentido diferente. Lucía se mostró extrañamente evasiva. Dijo que no sabía nada sobre ningún amigo, y que no quería tomar partido. La conversación fue breve, demasiado. Cerró de golpe, como si sintiera que había pisado terreno minado. No me rendí. Llamé a Álvara, un viejo conocido de ambos. Lo abordé con la misma estrategia, calma, comprensión, una apariencia de simple curiosidad. Solo intento entender las cosas. Su respuesta fue aún más tibia. Frases sueltas, respuestas vagas. Hasta que, de pronto, terminó la llamada con una excusa pobre. Y ahí lo supe. Había algo más. Ese sábado, impulsado por la necesidad de confirmar lo que ya intuía, manejé hasta su edificio. Aparqué a una cuadra de distancia. Y esperé. No por celos. No por despecho. Sino por la necesidad urgente de entender lo que estaba ocurriendo realmente en la historia que ella había intentado contar, sin mí. Unas horas más tarde, la espera se transformó en certeza. Ella salió del edificio, y Daniel iba con ella. No iban tomados de la mano, ni hacían nada abiertamente comprometedor. Pero sus cuerpos hablaban, caminaban tan cerca que sus brazos se rozaban al moverse. Se inclinaban el uno hacia el otro al hablar, como si compartieran algo que nadie más debía oír. Una intimidad discreta, pero innegable. Subieron al coche de él y desaparecieron entre el tráfico. No lo seguí. No hacía falta. En ese momento entendí que su decisión no había nacido de la duda, ni de la soledad, ni siquiera del desgaste. No se trataba de buscarse a sí misma. Se trataba de estar construyendo otra vida. Con él. Entonces todo encajó, el cambio repentino, las preguntas disfrazadas de preocupación financiera, la desaparición emocional, las demandas agresivas en los papeles del divorcio. No era una ruptura. Era una estrategia. Ella no solo quería dejarme, quería hacerlo llevándose todo. Aquella noche, de regreso a casa, el auto parecía más frío que de costumbre. Conduje con los nudillos blancos sobre el volante, masticando pensamientos como piedras. Lo que más dolía no era el abandono. Era la premeditación. La forma en que todo había sido calculado. Las sonrisas vacías, las noches en las que fingió normalidad mientras ya planificaba su huida. Y, sobre todo, la convicción con la que creyó que saldría ganando. Pero lo que ella no sabía, era que yo no había estado inactivo. La primera sesión de mediación fue una danza cargada de tensión desde el primer segundo. Entramos cada uno con nuestro abogado. Ella con el suyo, un hombre de expresión confiada y un portafolio que parecía contener una declaración de guerra. Se sentó con la espalda recta y comenzó a desgranar sus demandas con una claridad gélida, la mitad de la casa, de los ahorros, de los activos, del auto.
Incluso pensión alimenticia, como si no tuviera ingresos propios. Yo no dije nada. Mantuve la compostura, permitiendo que mi abogado hablara por mí. Y entonces, con una voz serena y casi ceremoniosa, él extendió un fajo de documentos sobre la mesa. Antes de continuar, dijo, hay algo que todos deberíamos revisar. El abogado de ella alzó una ceja, tomó los papeles y comenzó a hojearlos. Su rostro fue transformándose gradualmente. Cada página lo despojaba de seguridad, sus cejas se fruncieron, su mandíbula se apretó. ¿Qué es esto? Espetó al fin, como si las palabras le rasparan la garganta. Documentación legal que demuestra que todos los activos principales de mi cliente fueron transferidos a un fideicomiso irrevocable, respondió mi abogado. A nombre de su madre. Fechado semanas antes de la presentación de la demanda. Un silencio denso cayó sobre la sala. Ella lo miró, confundida. Él le devolvió la mirada con un gesto de frustración apenas disimulado. ¿No me dijiste nada de esto? M le arrebató los papeles. Sus ojos saltaban de una firma a otra, de una fecha a la siguiente. El color se le subió al rostro. Esto es imposible. Murmuró, con voz ahogada. Esto no puede estar firmado. Entonces me miró. Y vi cómo su rabia iba desplazando la sorpresa. Tú planeaste esto, dijo, con el veneno goteando de cada palabra. Sabías que iba a pedir el divorcio. Y te adelantaste para dejarme sin nada. Me quedé en silencio. No había necesidad de negarlo. La verdad ya estaba sobre la mesa, firmada, notariada y sellada. El abogado de ella intentó recomponer su argumento, pero mi abogado fue implacable. Explicó, con meticulosidad quirúrgica, cada paso del proceso. Las fechas coincidían con precisión. Las transferencias eran legales. Los registros notariales eran irrefutables. No había lagunas. No había cabos sueltos. Nada que pudieran impugnar. Ella, temblando de indignación, se inclinó hacia mí, como si el resto de la sala hubiera desaparecido. Increíble. No puedo creer que me hicieras esto. A mí. Pero, ¿qué se suponía que debía responder? No era venganza. Era protección. Ella había dejado claro que no se marcharía con las manos vacías. Y yo simplemente me aseguré de que no pudiera vaciar también las mías. La reunión concluyó con una frase seca del abogado de ella, que tendrían que replantear su estrategia. Pero lo sabíamos todos, no quedaban más jugadas. Al salir, me alcanzó en el pasillo. Me sujetó del brazo. Su voz era un susurro ácido. Esto no ha terminado. La miré. No, respondí, con una calma que no sabía que tenía. Lo que terminó fue mi confianza. Y ese es el único arrepentimiento que me llevo de nosotros. No esperé su respuesta. Ya no necesitaba escucharla. Todo se desbordó más rápido de lo que había anticipado. Tras la sesión de mediación, la fachada se resquebrajó. M pasó del cálculo al caos en cuestión de horas. Primero llegaron las llamadas. Docenas. A cualquier hora. Los primeros mensajes eran casi dulces. Voz suave, tonos de arrepentimiento, una ternura extraña viniendo de quien acababa de intentar despojarme de todo. Solo quiero hablar, decía una de sus notas de voz. Sé que las cosas se salieron de control, pero tal vez podamos arreglarlo. No respondí. No podía. Algo dentro de mí se había endurecido. El segundo día, el tono cambió. Alternaba entre sollozos desgarrados y estallidos de ira. Me acusaba de traición, de haberla abandonado. Luego imploraba, como si su voz pudiera retroceder el tiempo. No quiero perder lo que construimos. Fue un error. Todo fue un error. Pero en el mensaje siguiente, su voz rugía. Eres un avaro miserable. Siempre lo fuiste. Todo esto es culpa tuya. Mi abogado fue tajante, no respondas. No alimentes el fuego. Y obedecí. Ya no estaba dispuesto a jugar su juego. Sin embargo, el silencio no la detuvo. Solo la empujó a reinventar la historia. Comenzó a propagar relatos entre conocidos. Algunos amigos me llamaron, confundidos. ¿Es cierto que el divorcio fue solo una broma? Una broma.
Así lo describía. Como si todo hubiera sido un experimento retorcido. Decía que era una prueba de la fuerza de nuestra relación. Que la mediación había sido una puesta en escena. Que todo era parte de un proceso de crecimiento emocional. Pero las grietas en su relato no tardaron en salir a la superficie. ¿Por qué presentaste documentos legales si era una prueba? Le preguntaron. Contratar abogados. Demandas firmadas. Todo eso era fingido. Las explicaciones no convencían a nadie. Así que cambió de estrategia. Ahora, yo era el monstruo. El insensible. El frío. El traidor. Me rompió el corazón, decía. Me expuse y él me castigó. Incluso su hermano, que nunca fue especialmente cercano a mí, se atrevió a decirme. Podrías haber hablado, en lugar de reaccionar así. Tragué saliva. No respondí. Porque sabía que el tiempo, al final, revela lo que el teatro oculta. Y entonces, el tiempo cumplió su parte. Unas semanas después, recibí un mensaje inesperado de alguien que no veía desde hacía meses, Alejandro. Nunca fuimos íntimos, pero siempre hubo respeto. En el mensaje, me dijo que necesitábamos hablar. Que tenía algo que debía mostrarme. Nos encontramos en un café apartado. No dijo nada al principio. Solo sacó su teléfono y deslizó la pantalla hacia mí. Mensajes. Entre M y Daniel. ¿Cómo? Empecé a preguntar. Alejandro suspiró. Daniel tiene un amigo que también es amigo mío. Escuchó cosas. Comentarios. Se empezó a preocupar. Me explicó que Daniel se había jactado, entre copas, de cómo estaba asegurando su futuro. Y ese amigo, incómodo con lo que escuchaba, empezó a observar más de cerca. Terminó obteniendo capturas de pantalla. Se las pasó a Alejandro. No quería estar más en medio. Quería que alguien hiciera lo correcto. Daniel ha estado jugando en ambos lados, dijo Alejandro, negando con la cabeza. Le promete apoyo a ella mientras la anima a desangrarte. Pasé el dedo por la pantalla, leyendo los textos. Uno de ella. Una vez que se termine el acuerdo, tendremos todo lo que necesitamos. Solo necesito que él firme. Daniel respondió. No te rindas. Hazle sentir culpa si es necesario. Te lo debe. Empezaremos cuando tengas el dinero. Tuve que releerlo. No una, sino 3 veces. Las palabras estaban ahí. Claras. Precisas. Cortantes. Esto no era confusión. No era un matrimonio fallido. Era estrategia. Manipulación. Frialdad. Alejandro se inclinó hacia mí. Tenía que mostrártelo. Porque no lo mereces. Ninguno lo merece. Asentí, aún sin palabras. No porque no supiera qué decir, sino porque todo lo que sentía era demasiado profundo para traducirse en lenguaje humano. No era dolor, ya no. Era claridad. Brutal, pero liberadora. Ella nunca planeó reconstruir nada conmigo. Solo estaba construyendo algo con otro, con mis cimientos. Pero lo más importante era que ya no podía esconderlo más. Y ahora, por fin, yo sabía la verdad. Agradecí a Alejandro con un apretón de manos firme, y lo vi marcharse sin palabras innecesarias. Pero por dentro, mis pensamientos eran un torbellino imparable. De pronto, todo cobraba una forma clara. No era solo intuición o sospechas sueltas, su cambio de actitud, la repentina obsesión con nuestras finanzas, las demandas desproporcionadas en el divorcio, todo era parte de un plan cuidadosamente tejido. Un plan que no había diseñado sola. Daniel había estado allí, entre bambalinas, susurrando promesas, construyendo castillos sobre mis ruinas. Lo supe desde el primer momento en que ella lo nombró con esa tranquilidad peligrosa. Los mensajes que Alejandro compartió no tardaron en circular. Él los pasó discretamente a algunos conocidos, y la historia empezó a resquebrajarse desde adentro. Lo que antes eran dudas se volvieron certezas. Lo que antes eran lealtades silenciosas, se convirtieron en distancia. El cambio fue casi quirúrgico. Personas que antes habían evitado tomar partido o incluso la respaldaban, empezaron a verla sin el velo de su versión. Incluso sus aliados más cercanos comenzaron a retirarse,
con pasos lentos pero firmes. Cuando el divorcio se resolvió de forma definitiva, el resultado fue claro. Ella se marchó solo con sus pertenencias personales. Nada más. Su abogado, que había entrado con una postura agresiva, se retiró sin palabras, tras desechar, sin alarde, todas sus demandas. Las pruebas que habíamos presentado eran inapelables. Cada cláusula, cada firma, cada fecha, le cerraba las puertas una tras otra. Y el fideicomiso era intocable. Daniel, por su parte, se esfumó como el humo. Literalmente. No más fotos, no más interacciones, ni siquiera comentarios en sus redes. La desaparición fue tan repentina como su aparición. Me atrevería a decir que la dejó justo cuando se dio cuenta de que ya no habría botín al final del camino. Quizá la usó como ella me había usado a mí. Una simetría cruel. Lo poco que pude saber indicaba que él había alimentado una fantasía, independencia, una vida nueva, una relación construida sobre el despojo. Pero cuando el suelo se hundió bajo sus pies, él no tuvo interés en quedarse a ayudarla a reconstruir. Y con él fuera del cuadro, su seguridad se desplomó. Las llamadas volvieron, más suaves, más delgadas. Mensajes que antes venían cargados de furia, ahora eran plegarias disfrazadas. ¿Podemos hablar, solo un momento? Haré lo que sea. Solo dime qué necesitas. Una noche, recibí un mensaje de voz distinto. Su voz sonaba quebrada, casi irreconocible. No espero que me perdones. Solo, tal vez podríamos llegar a un acuerdo. No quiero nada. Solo quiero cerrar esto contigo. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque ya no tenía sentido decirlo. El daño estaba hecho. La confianza no se recupera con promesas tardías. Se construye día a día, y ella la había dinamitado desde la base. Incluso su familia comenzó a verlo. Su hermano me escribió un mensaje corto, sincero. No sabía lo que realmente estaba haciendo contigo. Me equivoqué al creerle. Lo siento. Y eso, irónicamente, me dolió más que todas las mentiras. Porque mostraba lo lejos que ella había arrastrado a otros en su caída. En cuanto a mí, me quedé con lo justo. Con lo que era mío por derecho, la casa, mis ahorros, mis recuerdos. Pero también recuperé algo que no había sentido en mucho tiempo, silencio interior. Paz. Mi madre, eterna y sólida, apareció con cubetas de pintura y una lista de ideas para renovar el espacio. Cambiamos cortinas, movimos muebles, repintamos el estudio. No grandes transformaciones, pero lo suficiente como para que la casa volviera a sentirse mía. Cada cambio era un acto de recuperación. Ahora, camino por los pasillos sin tensión en los hombros. Abro el correo sin sobresaltos. Miro el pasado con la extraña serenidad que solo da el haber sobrevivido a algo que amenazaba con consumirte. No me siento traicionado. Me siento libre. Ella es, simplemente, un capítulo que ya no tengo necesidad de volver a leer. Y por primera vez en mucho tiempo, el resto de esta historia depende solo de mí.